Tenemos el gusto y el agrado de tener en el estudio a Pedro Borghini, concejal y secretario general de ATSA. Bienvenido, Pedro, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá, viendo cómo se va cerrando el año, cómo se le complica a la familia y al trabajador argentino llegar a fin de mes y llegar a fin de año pensando en unas vacaciones. Está muy complicada, principalmente porque perdemos porcentajes y poder adquisitivo en todos los años, en los 3 años que cambiemos, aproximadamente entre un 5 y un 10% del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo evaluás ese tema? No, con mucha preocupación. Si desde ya los trabajadores, aquel que tiene un trabajo, está en una situación complicada y viene perdiendo poder adquisitivo, imaginémonos aquellos sectores que no tienen trabajo, que dependen de un subsidio, lógicamente que no es el mejor fin de año para los trabajadores y aquellos que no tienen trabajo y que realmente necesitan una ayuda real del Estado, ¿no? Y a veces también, más que de esa ayuda, puestos de trabajo que hoy se están cerrando, fábricas que se cierran constantemente, pymes que no pueden aguantar la trayectoria de aumentos de tarifas, impuestos y el año que viene muchos más. Así que lo venimos siguiendo realmente con mucha preocupación. Se está haciendo discusión de paritarias, pero cada discusión de paritarias donde cerraste a los 2 meses ya quedaste desactualizado. A nosotros nos pasó nosotros tenemos 8 convenios en la actividad nuestra. Bien. Y el primero que cerramos fue laboratorios y droguerías, cuando se estaba discutiendo un 15, como que era nosotros cerramos en un 20%. Cuando ponían el tope. Al tope. ¿En qué fecha estamos hablando? Junio. En junio al 20%. Al 20% por sobre la barrera del 15 que estaban poniendo. A los 2 meses quedó desactualizado y tuvimos que volver a sentarnos hace unos días para un 15 más. Y que no sé cómo va a llegar a fin de año con cláusula gatillo. Es decir, vos fíjate la velocidad con que vienen aumentando las cosas y los salarios, por más que el esfuerzo que hagamos los gremios, con la devaluación que hubo y los tarifazos, estamos quedando en una situación compleja, ¿no? Pedro, antes de entrar en el mundo de las preguntas, contanos del encuentro que acaba de finalizar acá en la ciudad de La Plata, que vino Héctor Daer, secretario general a nivel nacional. ¿Cuál es el camino que están pregonando de los trabajadores del área de salud? Mira, nosotros trabajamos con el tema de todos los avances y desafíos en la provincia de Buenos Aires para el sector de enfermería, en general para todo el sector de salud, tanto pública como privada. El encuentro lo coordinamos junto con Miguel Subieta, secretario general de Salud Pública, ATSA La Plata, y bueno, nos acompañó Héctor Daer, secretario adjunto de la Federación y secretario general del CGT, en donde hablamos con todos los compañeros en el Coliseo Podestá, más de 1000 compañeros que estuvieron reunidos, que son enfermeros y estudiantes de enfermería, y hablamos de todo lo que tiene que ver con el trabajo de salud a futuro, ¿no? Tratar de que de una buena vez sea reconocido, que tenga los sueldos que tendrían que tener. Siempre la parte política habla de educación y salud como las prioridades para el Estado argentino o el gobierno que pertenecen, y después es como que se olvidan, y son de las 2 más importantes para un país. Y si vemos que un gobierno saca al Ministerio de Trabajo como secretaría, al Ministerio de Salud como secretaría y Ciencia y Tecnología como secretaría, lo que nos espera hacia adelante, ¿no? Donde 3 ministerios que son de los más importantes para un país se los baja a otro rango, como que no tienen el volumen que tienen que tener. Entonces, muy preocupados. Hablamos sobre todo de los avances que hay en las ciencias médicas, la actualización que tienen que tener los enfermeros, que desde ya nosotros como federación somos los mayores formadores de enfermeros en el país, y así todos faltan más de 100.000 enfermeros. No es solo en Argentina, es en el mundo, y es una actividad que a futuro no la va a poder reemplazar un robot, como en otras actividades. La atención de un humano no la puede hacer un robot, la tiene que hacer otro humano. Y también está el hecho de cómo cuidamos a esos que nos cuidan, ¿no? Que también están con un estrés bastante importante, sufren lo que sufre un paciente porque no son robots, y a la vez tienen que mantener un hogar, son sostén de hogar la mayoría de las mujeres que tenemos. Entonces, bueno, tenemos que ir pensando entre todos cómo mejoramos esta situación, y aún más hoy, ¿no? Con cómo está la economía, cómo se viene el año que viene, y creo que cada vez va a ser más difícil. Pedro, te toca representar a los trabajadores de la sanidad a nivel La Plata, fuiste reelecto este año nuevamente. ¿Cómo analizás
la renovación que necesita o que tiene que tener el sindicalismo en sus autoridades, en sus proyecciones, en su posicionamiento frente a las políticas públicas, principalmente en esta área que es tan delicada como la salud, contra un gobierno que la verdad salud y educación son los dos lugares donde ha puesto la bomba para que estalle. Sí, sobre todo en el sector público. Yo provengo del sector privado, pero bueno, como interactuamos, como te decía, con Salud Pública, con Miguel Subieta a nivel provincial, nosotros tenemos participación en 46 municipios de la provincia de Buenos Aires también, así que la misma problemática, los mismos trabajadores que se cruzan de una actividad pública a la privada porque los sueldos no le alcanzan, y entonces cumplen tareas en lo público y en lo privado. Y bueno, es una pelea constante que tenemos que dar. Miguel Subieta constantemente están en reuniones, he llegado a un aumento de un 30%, que siempre queda corto, son discusiones constantes, el tema de la falta de personal nos atañe también en la actividad privada. Y después el tema de IOMA, que es al lado del PAMI, las dos mayores obras sociales en el país, que también nosotros vemos que para darnos unos aumentos a nosotros también se tienen que financiar las clínicas. Y a veces no le aumentan valores de PAMI, no le aumentan valores de IOMA, y eso también va en contra de los aumentos salariales nuestros, porque lo primero que dicen los empresarios, no tenemos plata. Entonces son situaciones coyunturales muy complicadas. Y bueno, le tenemos que dar pelea, y esa pelea la tenemos que dar en unidad. Por eso en FATSA estamos todos juntos, desde Tierra del Fuego a La Quiaca, como se dice, 40 filiales en todo el país y trabajando en conjunto. Hoy hablábamos al comienzo se está empezando a debatir el presupuesto provincial, ya está presentado. Va a haber cambios seguramente, esperemos que haya cambios, porque si no es preocupante lo que se ha presentado. Como ves, han planteado que la inflación, la provincia de Buenos Aires estipula en 30% y prevé un aumento del 20% para los trabajadores. Ya empezamos con un 10% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué te genera como representante gremial? Y la verdad que nos genera bronca, porque creo que no podés dejar de ver que hay una desactualización en los salarios, una pérdida de salarios muy fuerte, y el gobierno siempre apunta a un determinado sector. Y creo que el presidente o el gobierno tiene que mirar a todos a los argentinos, no solo un sector. En un momento se sacaron ciertas cuestiones que tenían que ver o retenciones con el campo, con la minería, y a nosotros cada vez nos aumentan más. En este último presupuesto se sacaron las retenciones en bienes personales a algunos sectores del campo y se nos dejó a los trabajadores lo que menos tienen. Entonces nosotros vemos que se gobierna para un solo sector, y si este año ya vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo importante, imagínense el año que viene, cuando se está hablando ya de un 20% de aumento, en donde una inflación que dicen ellos va a estar en un 28%, esto no cierra por ningún lado, ¿no? No, además que pensando que ya vienen estipulando una inflación errónea los 3 años de presupuesto. Arrancamos con un 15% y hoy terminamos en un 45% por lo menos. Te iba a preguntar por la irrupción de Moyano rompiendo el techo de las paritarias, cómo afecta en la negociación con el gobierno. No, nosotros cada vez que un compañero pueda perforar un techo de negociación es importante. Nosotros también cerramos el otro día en mutualidades en Capital Federal un 45%. Claro. O sea que ya nosotros, pero bueno, no, al contrario, nos pone contento que todos podamos obtener la mayor cantidad o el mayor porcentaje posible de aumento. Pero lamentablemente cada vez que conseguimos, como te decía hace un rato, la inflación lo va comiendo, y encima después tenés que pagar ganancias, porque ese es el otro tema. Hoy hay que pagar ganancias y seguimos con una cuestión que, según había dicho Macri, la iba a sacar, o por lo menos iba a darle, iba a generar una de tantas promesas que no cumplió, y bueno, eso interfiere también en el poder adquisitivo del trabajador, ¿no? Se firmó, se está por firmar como hoy hablábamos fuera de la radio, un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del área privada, que también se quería hacer con los estatales, la CGT. ¿Lo ves como algo positivo? ¿Sos escéptico? ¿Esperás que se termine de firmar para tomar una postura?
Mira, justamente hoy lo estábamos hablando con Héctor Daer. Ayer la reunión fue en FATSA, en la Federación de Sanidad. Estuvieron empresarios, estuvieron del gobierno, Triaca y SICA, de la CGT, y todos llegaron a un acuerdo que era necesario dar esos 2.500, uno en noviembre y 2.500 en enero, y que iba a ser para el sector privado. Lógicamente que se sigue hablando y creo que va a salir también para el sector público, pero ahora tenemos que esperar que en el día de hoy salga el decreto y tenemos que esperar también cómo se redacta ese decreto, porque viste hay muchas versiones, en algunos casos como que es hasta 5.000, que no, el decreto tiene que salir que son 5.000 pesos, que todas las empresas lo tienen que pagar, uno en noviembre una parte y otra en enero. Lógicamente que esto no nos salva ni salva a nadie, pero sí en la coyuntura es para algún compañero trabajador de un sueldo de 22.000 pesos, un 10% y suma a más de las paritarias, porque muchos también están hablando, muchos empresarios, que esto una vez que entra tiene que ir a cuenta de las paritarias. No, estos son 2.500 pesos que van a darse a los empleados y que no tiene nada que ver con las negociaciones paritarias. Así que bueno, esperemos que hoy la redacción de este decreto sea como se planteó ayer y poder, bueno, llevar algo de dinero en este fin de año para los compañeros trabajadores, ¿no? Te toca en La Plata, además de ser secretario general de ATSA, ser concejal en La Plata por el Frente para la Victoria, PJ, junto con Lorena Riesgo, en el mismo bloque. ¿Cómo analizás el presupuesto de 2019 que se va a presentar en La Plata? ¿Cómo ves? ¿Qué nos podés anticipar? ¿Qué percibís frente a este Poder Ejecutivo que, bueno, el año pasado tuvo 8.000 millones de pesos para gastar? Sí, y subejecutó todo, sobre todo en salud, en educación. Lamentablemente no te puedo decir nada de este, en seguridad. Era su caballito de batalla. Y no te puedo adelantar nada de este porque no lo vimos, nos pidieron una prórroga para presentarlo porque se tenía que presentar el 31 de octubre. Así que estamos esperando para verlo y que realmente de una vez por todas los fondos que hay se utilicen para lo que están asignados, ¿no? Porque si no vemos el problema de las escuelas en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, ni hablar, el problema también de los comedores. Nosotros con Lorena Riegos le presentamos más de 10 proyectos al intendente, no tuvimos ninguna respuesta, y lo hicimos no con afán de criticar o de trabar cosas, sino por la positiva, ¿no? Se presentaron esos proyectos, no tuvimos ninguna contestación y eran cuestiones que tenían que ver elevar el tema de la tarjeta alimentaria, hacer universal el tema de la alimentación en los colegios, ninguna respuesta. Así que bueno, estamos esperando que nos den o cómo va a venir este presupuesto para discutirlo después en las sesiones, ¿no? Pedro, ¿y con el código de convivencia que presentaron y ya se está discutiendo? Sí, ahora algunos actores del oficialismo están diciendo que no va a salir este año, igual que el COU, creo que Morroy lo dijo. Nosotros lo vemos más como un código recaudatorio que de convivencia, claro, ¿no? Porque las multas o los módulos se han triplicado y lo que hay son todos reglamentaciones que por ahí, muchas de ellas estaban en el código contravencional anterior y no se cumplían, pero ahora le han aumentado, triplicado las multas y le vemos más un tema recaudatorio, salvo el tema del acoso, que nos parece que está bien, pero todo lo demás es, ya te digo, es recaudar, recaudar y recaudar. Vos has tenido la misma función en años anteriores de presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué opinás de la gestión de Ponce? Si es conciliadora, si busca consensos o simplemente un atropello y la falta de diálogo que como algunos concejales que han venido nos han planteado? Sí, yo creo que también la inexperiencia al principio y tener la mayoría, digamos, en el Consejo hacía de que por ahí tuviera algún sesgo de llevarse todo por delante con el tiempo fue cambiándolo un poco, pero tiene ciertas cuestiones que a algunos concejales lo irritan y que realmente cuando un concejal está hablando por ahí está mirando el teléfono, no le da, y lógicamente molesta. Nosotros tenemos diálogo, nos consulta Lorena Riesgo sobre todo, pero bueno, es lo que tenemos hoy como presidente del Consejo y es lo que
tenemos que respetar como concejales, ¿no? Más allá de que hemos tenido reuniones, hemos hablado del tema, se lo hemos hecho llegar de algunas cuestiones o maneras de manejarse, pero son ya cuestiones en lo personal, ¿no? O cómo lo ve él desde su lugar. Siguiendo la línea platense que estamos charlando, para después preguntarte más lo nacional, sabemos que el peronismo es un movimiento de ambición, de construcción política para transformar la realidad. ¿Cómo ves el reagrupamiento del peronismo el año que viene? Mira, en lo que respecta aquí en La Plata, nosotros estamos trabajando en generar consenso, en generar unidad. Ojalá lo podamos lograr. Hay muchos compañeros hay charlas que no salen en ningún lado, que los venimos trabajando. No va a ser fácil, lógicamente. Hay posturas a veces muy distantes, pero creo que tenemos que darnos cuenta todos que, como se dice hoy en día, el límite es Macri, no es un compañero, es Macri. Y si no nos damos cuenta de eso, vamos a tener 4 años más de este gobierno en donde no va a quedar nada, porque si se sigue con esta postura en donde es una ruleta financiera y no hay nada para producción, no hay nada para las pymes, no hay nada para los que trabajan, no hay nada para aquellos sectores vulnerables, va a ser muy lamentable. Y creo que los que tenemos alguna responsabilidad como dirigentes, como concejales, diputados, tenemos que bregar por esa unidad. Y esa unidad tiene que ser con proyectos hacia futuro, de cómo va a ser, bien coordinada, y llegar a una instancia de una elección primaria o paso para definir quién va a ir al frente. Y todos los compañeros ir atrás de ese proyecto. Si no tenemos ese proyecto, va a ser muy difícil que el peronismo vuelva a ganar, y a la vez desde acá lo que salga a nivel provincial y nacional también acompañarlo, ¿no? Bien, ahí te iba a preguntar, ¿se ordena de arriba para abajo o de abajo para arriba? Y creo que hoy estamos más que de arriba para abajo que de abajo para arriba. Lógicamente las bases van a tener que hacer fuerza para que aquellos que tengan poder de decisión tomen la mejor decisión, porque si no, los que van a sufrir los que están más abajo. Pero hoy creo que el ordenamiento tiene que venir desde un PJ nacional, desde un PJ provincial, y desde ahí todos juntos buscar esa unidad o esa primaria de 2 sectores o 3, ¿no? Yo soy de los partidarios de que a veces que defienden más o menos lo que ha sido la interna del Partido Justicialista el año pasado, que no ha sido agraviante, que ha sido tranquila, y que hoy en día a veces cuando vamos a los barrios, cuando hacemos la reunión del Consejo, participan muchos sectores del peronismo y que ayuda. Yo también lo que mismo digo es, yo quiero unidad, pero unidad programática. Me parece que decir unidad por unidad es un latiguillo que es muy difícil. No sirve. No sirve, y creo yo que no ha funcionado ni en la misma unidad ciudadana. O sea, imagínate si tenemos que ampliar el camino a otros sectores. Me parece que lo que has dicho ha sido muy claro en cómo generar el escenario del 2019. ¿Y en la provincia de Buenos Aires cómo la ves? Y también lo más complejo, y creo que es donde tenemos que apuntar mucho para tener un postulante que realmente seduzca al electorado de la provincia, y es donde se define la elección, creo, ¿no? Ahí es donde tenemos que apuntar todos para aquella persona que salga, aquel candidato que salga, fortalecerlo de todos los lugares. Hoy tenemos en contra muchos medios de comunicación, tenemos en contra muchos sectores del gobierno que buscan dividirnos, y bueno, si nosotros no logramos que esa unidad, como decías, programática, y en donde todos estemos conscientes de que la persona que va a ir arriba y lo vamos a acompañar todos es el que va a gobernar la provincia, va a gobernar el país o los municipios, va a ser, la verdad, bastante difícil que podamos retomar al poder del peronismo, ¿no? Y eso es preocupante. Como un miembro activo de ATSA a nivel nacional y secretario general a nivel regional, no puedo evitar preguntar de cómo ve la CGT regional La Plata, Berizo, Ensenada. Estamos reuniéndonos, hubo hace 2 años atrás, el año pasado también, se unificaron tanto la de Carlos Quintana como la de Julio Castro, mantuvimos reuniones, nos juntamos hace poco tiempo para empezar a armar las 62 organizaciones.
muchos compañeros dentro de la conducción de la CGT, de Carlos Quintana como de Julio Castro, estamos hablando todos los días y estamos tratando de la unidad del movimiento obrero acá en la ciudad. Creo es muy importante, muchos hemos articulado y hemos ido con los compañeros de astilleros, con otros que están pasando situaciones difíciles, el tema de Suteba también lo hemos acompañado. No es fácil, no es fácil, y ahora estamos un poco con la pastoral social también trabajando. Otra vez hubo una misa donde... pregunta sobre eso. Bueno, con Tucho. Con Tucho Fernández, realmente la homilía que dio, yo no lo conocía, me impactó y realmente me gustó mucho. Y bueno, el hecho es trabajar junto con ese paraguas de la iglesia, en donde ellos tienen una mirada importante sobre lo que está sucediendo en el país también, y sobre todo sobre los sectores más humildes. Y bueno, creo que ahí también está la posibilidad y el lugar donde tenemos que transitar el peronismo, iglesia, movimientos sociales y gremios, para buscar todos una unidad que lleve por lo menos a un gobierno que mire un poquito más hacia el pueblo y menos hacia los mercados, ¿no? Porque esto parece que se mira nada más al mercado y se le habla al mercado. Claro. Pedro, primero agradecerte por venir al estudio, la verdad un gusto esta charla, y segundo decirte que tenemos un clásico acá en Jaurechano que es un ping-pong con distintos actores de la política, por ahí más referenciado a tu actividad o a tu perfil, digamos, con una anécdota, una definición o un concepto de cada uno de lo que te vamos nombrando, cortito y al pie. Si te animás, lo hacemos. Yo voy a arrancar con Hugo Moyano. Bueno, un luchador desde el movimiento obrero, siempre estuvo en los lugares que tenía que estar, peleando por sus trabajadores, consiguiendo buenos aumentos. Lo único que después por ahí, para la forma que tiene Hugo de manejarse, es más de desunir que unir en algunos aspectos, ¿no? Siempre está una pelea, tanto en la política como en lo gremial. Entonces uno lo ve, ¿no? Arrancamos con Kirchner, se pelea con Cristina, se vuelve a pelear. Bueno, son formas que tiene, pero nadie le puede dejar de reconocer que es un luchador y una persona que siempre estuvo al lado de sus compañeros, ¿no? Si te digo Héctor Daer. Y bueno, me tocas, realmente no te voy a hablar no diciéndolo desde el punto de vista de que es mi secretario adjunto y nada más. Es un tipo que la luchó de muy abajo, que recuperó un gremio como ATSA Buenos Aires, que lo llevó a posicionarse como secretario adjunto de la Federación, y lógicamente, sin dejar de mencionar a Carlos Hueso Campo, que nos abre las puertas para una renovación en donde hay muchos compañeros secretarios generales del país, entre ellos Héctor, entre ellos yo también estoy trabajando ahí en lo inmediato con Héctor, y me parece un tipo muy inteligente para la CGT, con un compromiso muy grande y que se maneja muy bien, y que a veces uno mirándolo desde abajo parece muy fácil, pero cuando estamos en esos lugares es complicado, no es tan fácil, tienen otras responsabilidades y reciben a veces malos tratos, o pensando y Héctor siempre, yo te lo puedo decir, está trabajando y peleando por los compañeros, se pasa horas y horas peleando por ellos, así que la mejor referencia, y es un compañerazo para mí, ¿no? En el plano local, Julio Garro. Y yo, la verdad, no estoy en las antípodas, ¿no?, de Julio Garro. Estoy hablando en lo institucional, no en lo personal, porque me parece que todo el cambio que habían prometido este gobierno en general, nacional, provincial y municipal, no hubo nada de lo que se prometió. Y la ciudad, lamentablemente, ojalá, a mí me hubiera gustado contar que está bárbara, que ha crecido, porque uno lo que pretende de su ciudad que mejore. El bien para el platense. El bien para el platense. Lamentablemente no lo vemos con la basura, no lo vemos con la seguridad, no lo vemos con el tema educativo de las escuelas municipales. Así que, por lo menos hasta en estos 3 años de gobierno, la ciudad es como que no hubo gestión, ¿no? Si te digo Cristina Fernández de Kirchner. Una compañera que muy lúcida, muy inteligente. Yo la comparo siempre desde su lugar, ¿no? Como junto con Alfonsín, uno de los oradores de los últimos décadas en Argentina, que te quedás, viste, mirándolo, y realmente
atrapa, tiene una valentía enorme, tiene un coraje enorme, se quedó viuda, tuvo que dar pelea, quedando como presidenta. Bueno, es ejemplo para muchos compañeros, y ojalá podamos también para el 19 contarla dentro del mismo espacio, ¿no? Y qué es lo que le preocupa al gobierno hoy, ¿no? Sí. Felipe Solá. Bien, un gobernador que yo recuerdo en su momento tomó una provincia bastante devastada, la pudo equilibrar, y es un tipo que conoce y mucho la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tiene también sus cuestiones personales a veces y cuestiones que tienen que ver con gobernar o dirigir un lugar, y creo que tiene una capacidad muy grande como para poder ser uno de los candidatos. Yo agrego, porque tengo esa manía de ir pensando mientras va sucediendo, ¿conducción unificada o tripartita de la CGT? Mirá, lo ideal sería siempre una conducción unificada, donde haya un solo secretario general. Lamentablemente los vaivenes de estos últimos años y las diferencias han generado de tener que hacer siempre triunviratos, y bueno, no termina siendo lo ideal, pero hoy por lo menos tenemos una conducción, se está trabajando y fuerte dentro de la CGT, se está coordinando con la Iglesia también a nivel nacional, con el Papa Francisco, y bueno, será cuestión de que en algún momento se unifique definitivamente y tengamos los consensos necesarios todos los trabajadores del país, ¿no? Pedro, muchísimas gracias, te volvemos a agradecer. Seguimos en Realpolitik por Jaurechanos.